Bienvenido al devocional Alza tus ojos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. El día de hoy comenzamos una serie de devocionales como parte de la campaña Iglesias Sanas para la Gloria de Dios. Y quiero que comencemos este devocional leyendo lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El devocional de hoy se titula Ser iglesia y hacer iglesia. Quiero comenzar diciéndote que en este breve texto introductorio, el apóstol Pablo afirma que la iglesia es un pueblo santo y que este pueblo santo debe ser fiel a Cristo Jesús, el Señor de la iglesia. Pablo está describiendo dos conceptos claves: identidad y vivencia. Nuestra identidad es lo que somos y nuestra vivencia lo que hacemos. La palabra que usa al principio para hablar a la iglesia de Éfeso es una palabra importante: santos. Y ahí Pablo se está refiriendo a su condición, a su identidad, a través de los méritos de Cristo. Cada uno de los creyentes de la iglesia ahora son puros, justificados, consagrados, fieles, y ese comportamiento debe llevarlos a vivir en una obediencia y lealtad a nuestro Señor. La gran pregunta que surge de este pasaje es: ¿estar consagrados a Dios a través de Jesucristo nos exime de vivir en consagración? ¿O acaso si el Padre nos ve como justos o puros, ya somos librados de la responsabilidad de practicar la justicia y de andar en pureza? La respuesta a ambas preguntas es no. Deberíamos tener nosotros congruencia de lo que somos y se refleje eso en lo que hacemos. No debe haber una tensión entre nuestra identidad y nuestra forma de vivir. Debemos andar en fidelidad a Dios por lo que somos: santos, apartados para Él, purificados por Él, consagrados a Él. Y debemos también testificar ese mismo testimonio a través de nuestras acciones. No podíamos nosotros ser santos, eso lo hizo Jesús. Ser fieles, vivir como a Él le agrada, es nuestra respuesta a lo que Él hizo a favor nuestro. Honramos su obra y su sacrificio en la cruz al vivir como fieles a Él, obedeciéndolo y agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Como cristianos debemos entender que la fe no se limita a orar, leer la Biblia, congregarnos y servir en algún ministerio. Más bien, nuestra fe debe llevarnos a ser fieles a Dios, tener buenas relaciones con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros amigos, vivir de una manera íntegra en el hogar, demostrar esa misma integridad en el trabajo y hacerlo también dentro de la iglesia. Lo que sucede es que con el paso del tiempo las palabras van perdiendo significado por el mal uso que a veces nosotros como seres humanos les damos. Por ello es que hoy en día es muy común escuchar expresiones como la fe verdadera, el cristiano espiritual, el discípulo auténtico. Y lo hacemos de esta forma para distinguir la fe de la superstición, el cristiano del que no lo es, el discípulo de aquel que solamente simpatiza con el evangelio. Y al hacer esto, asumimos que hay una fe que es falsa, que hay un cristiano que no es creyente y que hay un discípulo que actúa de forma egoísta siguiendo sus propios deseos. Como iglesia, también ocurre este mismo problema. Hacemos la distinción de iglesia sana y al hacer esto suponemos entonces, por lo que vemos, que hay iglesias enfermas. Pero llevemos esto a una reflexión y a un cuestionamiento. ¿Una fe falsa es fe? ¿Un cristiano que no cree es realmente un cristiano? ¿Alguien que de discípulo solo tiene el título sigue siendo un discípulo? Y sobre todo, ¿una iglesia enferma realmente es una iglesia? ¿Qué parámetros podíamos utilizar para saber si nosotros somos
o no somos. Por supuesto, todos nosotros queremos formar parte de una iglesia sana, pero surge la pregunta, ¿seríamos capaces de reconocer que no estamos sanos? ¿O preferimos seguir ostentando el título para sentirnos mejor con nosotros mismos y así cuidar nuestra reputación frente a los demás? ¿Cuál es el costo entonces de admitir que no estamos sanos? ¿Sabemos qué hacer para ser una iglesia, un cristiano sano? Si es nuestra necesidad, necesitamos entonces preguntarle a Dios. Si ese es nuestro caso, debemos pedirle a Dios en oración que Él nos muestre los cambios que hay que hacer. Porque recordemos, somos iglesia no porque podamos, sino porque Dios puede. No porque tengamos los recursos, sino porque Él los tiene. Dios es el que crea la iglesia, el que edifica la iglesia. Nos da su Espíritu Santo, nos da una nueva naturaleza, nos da su poder, nos da su protección, nos da la salvación y entonces debemos nosotros depender siempre del Señor. Tanto nuestro Señor Jesucristo como el Espíritu Santo de manera constante interceden por nosotros. Toda iglesia sin duda y todo creyente también tiene sus desafíos, pero nos ayudará el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo a ser fieles, recordándonos nuestra identidad. Hemos sido consagrados por Dios y hemos sido consagrados para vivir como a Él le agrada. Esta unidad, esta congruencia con Cristo no solamente es algo doctrinal. No solamente nos basamos en lo que dice la carta a los Efesios de que tenemos un Dios, un Espíritu, una fe, un Señor y un bautismo, sino que expresamos esta misma unidad, esta misma congruencia en que como un solo cuerpo nos discipulamos, nos restauramos, nos animamos, nos enseñamos, nos corregimos, nos aconsejamos, nos perdonamos, nos consolamos y sobre todo nos acompañamos como iglesia a seguir caminando cada uno de manera personal, pero también juntos como un solo cuerpo, como una sola familia, perseverando en la fe que es en Cristo Jesús. Somos iglesia y debemos también hacer iglesia. Reflexionemos en las siguientes preguntas y pongamos en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. Primero, preguntémonos, ¿hay coherencia entre mi identidad y mi vivencia diaria, tanto en el hogar, en el trabajo y en la iglesia? ¿Hay una congruencia y convicción verdadera? Lo segundo que hay que reflexionar, ¿estoy viviendo mi rol dentro del cuerpo de Cristo de manera activa o soy solamente un espectador espiritual dentro de mi congregación? Evaluemos, examinemos nuestra vida y descubramos si somos cristianos verdaderos o si nos estamos engañando nosotros mismos. Pensemos también si nuestro concepto de santidad y fidelidad está alineado con el Evangelio de Cristo o si está alineado con ideas humanas y superficiales que el día de hoy tristemente abundan a nuestro alrededor. Y para terminar, preguntémonos, ¿cuál es mi comprensión de ser bendecido para la gloria de Dios? El Señor nos ha bendecido como su iglesia para que podamos ser de bendición a todo el mundo. Cierra tus ojos y juntos oremos y pidámosle a Dios que Él nos ayude a seguir siendo iglesia, pero también a hacer iglesia donde Él nos ha puesto. Señor, gracias te damos porque hoy podemos arrancar estos devocionales con la temática de iglesias sanas para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque podemos estudiar y meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos sigas hablando a lo largo de este día, que nos sigas mostrando los cambios, ajustes que hay que hacer y que siempre tengamos la convicción no solamente de ser iglesia, sino también de hacer iglesia. Ayúdanos a reforzar esa identidad que tú nos has dado ahora que estamos en Cristo, pero también ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a vivir como a ti te agrada. Esa es nuestra oración y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy.
Nos vemos mañana en el siguiente devocional.